Buenas a todos. Seguimos en el día de hoy con la anatomía. Seguimos con anatomía. Ya empezamos un poquito, continuando la introducción. Seguimos un poquito, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver cómo en la anatomía de cabeza y cuello que hemos comenzado, vamos a introducir la parte de osteología. Algunos aspectos importantes en lo que es la osteología, y así poder seguir avanzando en anatomía, cabeza y cuello. Vamos a ver algunos temas hoy, como sería origen de los huesos, composición química de los huesos, distribución y número de huesos en general, funciones de los huesos, características generales de los vertebrados, algunas cosas interesantes, características particulares humanos en relación a animales inferiores, tipos constitucionales del cuerpo humano y terminología anatómica. Vamos a seguir avanzando y así poder llegar a profundizar después ya en cada hueso y particularmente en lo que es la anatomía de cabeza y cuello profundamente. Vamos a ver cómo puede ser el estudio de la anatomía. ¿Ves? Anatomía regional, anatomía sistémica. Hay las universidades usan diferentes formas por regiones, por grupos específicos de órganos, etc. Y anatomía clínica. Anatomía clínica también. La anatomía regional es la anatomía topográfica. Recuerden la anatomía de Rubiere, muy importante la anatomía topográfica de Rubiere. Considera la organización del cuerpo humano en función o partes de segmentos principales. ¿Ves? La anatomía de superficie, que se puede visualizar, esa anatomía de superficie que nos enseña tantos puntos importantes. Puntos en la superficie nos va a indicar órganos internos. Eso más adelante podemos ver. La exploración física, la inspección, palpación, ocultación, todo esto es importante. La anatomía sistémica, que estudia los distintos sistemas orgánicos, los distintos sistemas, sistema circulatorio, sistema osteomioarticular, aparato sistema respiratorio. Ok, lo que es la anatomía clínica aplicada, interrelaciona la función a la estructura. Esto vamos a ir avanzando porque es importante. Vamos a ver una cosa interesante, lo que es la diferencia entre, más adelante, de lo que es sistema y aparato. Por ejemplo, aparato digestivo, porque el aparato quiere decir que hay distintos órganos con diferentes tipos de orígenes que su función va con un objetivo común. Por ejemplo, el hígado produce la bilis, el esófago, el duodeno, donde se realiza la digestión, ahí se vierte la bilis del hígado, pero el hígado tiene una formación diferente a lo que es el duodeno y el intestino, pero trabajan con un fin común. ¿Ven? Ahora, el sistema, por ejemplo, el sistema nervioso, todos son órganos formados de la mismo origen y funcionan también organizadamente, pero esa es la diferencia. ¿Ven? Fundamental. Vamos a ver entonces las generalidades del aparato locomotor. Tiene un origen ontogénico, la parte ontogénica, la parte anatómica y funcional. Ontogénico es de dónde se derivan. Fíjense que se derivan de la hoja media o mesodermo. La parte muscular y la parte ósea vienen del mesodermo. Recordar que del ectodermo va el sistema nervioso fundamentalmente y la piel. Y del endodermo los órganos internos. ¿Está bien? Son las tres capas fundamentales de las cuales vino el origen de órganos, de sistemas, etc. Lo anatómico constituido por estructura similar y funcional, la función común de sostén y protección. Esto es en cuanto al sistema osteomioarticular. ¿Está bien? Bueno, ok. Vamos a ver que en terminología anatómica, muy importante, se refiere a las grandes subregiones en que se divide el cuerpo humano sobre su estudio. Cabeza, o sea, lo que es cabeza, tronco o el torso, la parte axil y el apendicular. Esa parte lo vamos a estudiar, sí, más adelante. Cabeza, cuello, tronco, que incluye tórax y abdomen, y las extremidades o región apendicular. La posición anatómica, para empezar, es esa que está ahí. Mirada de frente, con los pies un poquito separados y las manos hacia adelante.
mirando la parte frontal, la palma de la mano. Esa es la posición anatómica adecuada de un cuerpo humano. Bien. Vamos a ver que el cuerpo humano tiene diferentes niveles de estructura. Va desde átomos, células y órganos, aparatos y sistemas. Fíjense que los átomos forman todo en el cuerpo humano y todo en la naturaleza. Las células están formadas por miles y millones de átomos. ¿Ve? La célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Las células, los tejidos están formados por células de diferentes tipos que se adaptan de acuerdo a la función que tiene ese órgano específicamente. Por ejemplo, en el páncreas están los islotes de Langerhans, que tienen las células tipo alfa y beta, capaces de producir insulina, por ejemplo, y glucagón. Están las células parietales del estómago y otras más que producen ácido clorhídrico. Están los neumocitos en el pulmón. Y si me pongo a relacionar, lógicamente, está la neurona para el sistema nervioso, muy importante, que van a estar especificadas para su función. Lo que es el aparato respiratorio, el sistema circulatorio, el aparato digestivo, osteomio articular, muy importante, el aparato lo que es reproductor, urinario, el cerebro. Le pongo algunas láminas para ir amenizando, para que ustedes vean. Pero todos estos órganos están formados por tejidos. Los tejidos por células y las células por átomos. Es la partícula más pequeña que puede haber. Es muy bueno entender eso, porque cuando uno estudia, por ejemplo, la cadena respiratoria, que ya la vimos, hay que saber que existen transporte de electrones. Electrones, fíjense cómo es, que ya va mucho más profundo que lo que es una célula. Por eso le digo que es igual que cuando se oye hablar de la bomba de protones. Por ejemplo, los que son los antiácidos, estos elementos que se usan para el omeprazol, que es inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, para que ustedes sepan a dónde vamos a llegar a una medicina molecular, muy importante. Bueno, aquí vemos la organogénesis, de dónde vino el esqueleto. Recuerden que cuando se forma el cigoto, el blastocito, ya se forma especie de huevito. Recordad que cuando estudiamos neurociencia, recuerden que había un disco que se formaba, un disco que tenía 3 capas, un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, en el saco vitelino y el saco amniótico. Ahí. Fíjense entonces que el mesodermo va a dar lugar, lógicamente, a las células musculares y esqueléticas, fundamentalmente, sin meternos mucho ahí. En lo que es el endodermo va a dar a órganos y el estómago, el intestino, toda esa parte que estudiaremos, se estudia en embriología. Y lo que es el ectodermo va a dar lugar a las células nerviosas y a la piel, las neuronas, los pigmentos celulares, que son a través de la cresta neural, va a dar lugar a los melanocitos, por ejemplo. Pero saber que del mesodermo viene el esqueleto y los músculos, la parte importante que viene de ahí. Bueno, tenemos entonces el desarrollo del aparato locomotor. Sería origen mesodérmico, como decir, una parte pasiva que es el esqueleto, hueso duro, para poder sostener esa masa muscular, porque si no fuéramos una masa en el suelo tirado sin podernos levantar. Una parte activa, que son los músculos que mueven a ese esqueleto a través de articulaciones, que también más adelante tendremos el tema de articulación. Aquí se ve, como les decía, como había explicado anteriormente aquí se ve prácticamente bien las 3 capas de lo que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien. Ahora, el hueso. El hueso es, como decíamos aquí, es un órgano vivo que contiene células vasos sanguíneos que le aportan oxígeno y nutrientes y participan en el sostén y protección del cuerpo humano. Sostén, por ejemplo, el fémur, el coxal, ¿ve? Por ejemplo, la tibia, son de sostén. Y por ejemplo, lo que es el occipital, los huesos del cráneo y las costillas protegen órganos internos. Por ejemplo, eso es un concepto muy general. ¿Cuáles son las partes del hueso? Aquí tengo un hueso largo,
existen huesos irregulares, existen huesos planos. Pero bueno, vamos a tomar como ejemplo este hueso largo. El hueso largo fundamentalmente tiene porciones. Tiene una diáfisis, la parte central, y las epífisis en la parte, en este caso estaríamos representando el fémur. ¿Por qué? Porque lo sabemos ahí, porque tiene la cabeza, el cuello del fémur, y nos damos cuenta inmediatamente, los cóndilos, que es el fémur. Tiene entonces, puede ser que en otros huesos hayan las porciones, se estudian las caras. El fémur también tiene caras, pero bueno, fundamentalmente tiene porciones que en este caso sería la diáfisis y vamos a ver que tiene un periósteo, tiene sus vasos nutricios, tiene cartílago, tiene trabécula, que es la parte trabecular, que es la que se debilita y se desaparece cuando hay osteoporosis, por ejemplo. Muy importante eso. Tenemos entonces un poquito más profundo, los osteocitos, los canales de vascularización. Esto es lo que sería un osteocito. Recuerden los famosos canales de Haber, por donde se mueve exactamente los líquidos, lo que es, esto sería la arteria de la vena, los osteomas, ¿ven? Toda la vascularización y las capas del periósteo. Muy importante. Sin meternos profundamente porque este serían los osteocitos. ¿Ven? Y recuerden que cerca de lo que es donde termina entre diáfisis y la epífisis está lo que se llama los discos de crecimiento, donde se van acumulando las células y permiten el crecimiento de la persona. Aquí tenemos la médula ósea, que es una médula ósea roja, donde están los eritrocitos, y se encuentra en la parte esponjosa del hueso. Y hay una parte amarilla, que es grasa. Los huesos largos, por ejemplo, el fémur, la tibia, tiene mucha parte de grasa. Esos glóbulos de grasa, cuando hay una operación, una fractura de hueso grande, pueden pasar al torrente circulatorio y producir embolia grasosa a nivel de pulmón. Muy importante este concepto que le estoy dando cuando hay fractura de huesos grandes. De la médula roja, de la médula lo que es amarilla. Muy importante. Se encuentra en la diáfisis de los huesos, llegando ya a la zona de las epífisis. Bueno, la composición química de los huesos es muy interesante. Tiene un componente orgánico que va de un 30 a un 35%. Y un componente inorgánico que es de aproximadamente de un 45%. Bueno, en el componente orgánico, la mayor parte que lo forma sería la fibra colágena. Muy importante. Este es el orgánico, y así hay varias formas de presentarlo. Lo que sería lo inorgánico, que sería minerales como el fosfato, carbono, calcio. El hueso se encuentra en constante relación con el sistema sanguíneo en cuanto a lo que es el calcio. Muy importante recordar que existe una glándula, se llama las paratiroides, se encuentra detrás del tiroides, que controlan este calcio sérico, importante, aumentando prácticamente lo que es la reabsorción de calcio a nivel renal, y existe la calcitonina, producida también ya, pero la calcitonina, las hormonas que producen el balance de calcio a nivel sérico. Hay un balance constante. Elementos como magnesio, potasio, sodio, lo que es el estroncio, lo que es el sodio, elemento, el calcio importante, concentración, y así agua prácticamente. Ustedes ven que bueno, el agua está en todas partes, prácticamente un 38% de agua. Pero aunque es un hueso húmedo, más húmedo todavía en el niño. En el adulto va siendo un poco menos cargado de agua, un poquito más cristalizado ese hueso. Por eso las fracturas es más frecuentes en lo del adulto mayor. Muy importante. Bueno, fíjense que la PTH, que es la que ayuda a controlar todo a nivel de hueso, la PTH, a nivel de intestino y a nivel renal. Controla la resorción, la cantidad de calcio en sangre. Prácticamente controla los niveles de calcio en un constante. Acuérdense que la calcitonina, que es segregada por el tiroides, y la
paratormona segregada por las paratiroides. Son las dos que se balancean controlando el calcio a nivel sanguíneo. Vamos a ver el esqueleto. El esqueleto, fíjense que ya habíamos hablado de que viene del mesodermo. Hay un exoesqueleto y un endoesqueleto. ¿Quién tiene exoesqueleto? Prácticamente los insectos, ¿no? El escarabajo, etcétera, la langosta. Hay animales que tienen un exoesqueleto y esa parte blanda, etcétera, más internamente. En el cuerpo humano es contrario. El cuerpo humano tiene un endoesqueleto rodeado de las masas musculares, como hemos aprendido, músculos en diferentes regiones, diferentes grupos musculares que se estudiarán más adelante. Y está la osteogénesis membranosa, sobre todo en la cabeza, formando placas, huesos como los parietales, lo que son los temporales, el occipital, el frontal, que más adelante vamos a ver. Y está la osteogénesis cartilaginosa endocondral, es la mayoría del esqueleto humano. Recuerden eso, muy importante eso. Vamos a ver que en la cabeza de recién nacido ya nace con diferentes placas, vamos a llamarle así, de hueso, que serían futuramente frontal, los parietales, occipital, temporal, separados por suturas, la sutura frontal, la sutura lambdoidea, la sutura metópica, la metópica y la sutura media, la coronal, dando lugar a puntos de osificación que más adelante, cuando demos la clase que sería las alteraciones o malformaciones craneoencefálicas, profundizaremos en este tema. Ahora nada más hoy es un poquito de generalidades para que vayan ir entendiendo. Fíjense que tenemos el punto que es el punto Bregman, fontanela anterior, que es la última que se cierra a los 18 meses. Hay otros puntos como la lambda. Vamos a ver cómo. Fíjense que esta sería la Bregman. Esta sería lambda, que es la sutura lambdoidea, y el punto lambda, la fontanela posterior. Tenemos este que sería lo que es el terium, este de aquí, la fontanela esfenoidal, y tenemos una fontanela posterior o mastoidea que sería asterium. Es fácil de aprender. Terium y asterium. Usted se acuerda de la palabra after, que está detrás, after. Entonces asterium, y le ayuda a recordar que estos puntos se cierran a 6 meses aproximadamente, pero esta se cierra a los 18 meses. Un punto muy importante para valorar a los niños cuando llegan de pediatría, pequeños, neonatales y un poquito más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, que fíjense que se dice que el pediatra comienza examinando a los niños, tocándole la cabecita para ver cómo está la fontanela, si está abombada o si está muy deprimida. Debe estar normal. Muy deprimida, el niño está deshidratado completamente. Muy abombada, puede tener un problema de meningitis, un problema de intracraneal, hipertensión, algo así, porque cede esta membrana a la presión intracraneal. Esta sería la fontanela anterior aquí. Recordar entonces que esta sería la sutura, esta es la frontal. Ahí dice frontal, pero en realidad la frontal es esta. Está en la frente, pero es metópica. No es la sutura frontal o coronal, esta que está aquí. Muy bien. Vamos a ver entonces anatomía de superficie. Son aquellas características que podemos observar a simple vista. Curvas, elevaciones, depresiones o fosas, así como malformaciones. Labio leporino, alguna malformación craneoencefálica, como sería turricefalia, oxicefalia, lo que es el cráneo alterado, etc. O malformaciones congénitas, como le digo. Y nos sirven como punto de referencia para localizar estructuras internas. Por ejemplo, el ángulo de Lewis, se lo había mencionado, internamente coincide con la división de la tráquea. Por ejemplo, lo que es la horquilla external, los espacios intercostales, puntos importantes.
a nivel, por ejemplo, del área inguinal. Si toco el pulso femoral, sé que lógicamente medialmente tengo la vena femoral y lateralmente el nervio femoral. Y así son puntos importantes. En la cara hay muchos puntos importantes que puedo saber. En la parte superciliar, donde está el nervio supraorbitario. O sea, vamos, todo eso, la anatomía superficial la vamos a ir dando por parte cuando estudiemos cada parte anatómica. Muy bien. Tenemos en la espalda, hay áreas musculares, lo que es el dorsal ancho, etcétera, lo que es el trapecio, áreas importantes, lo que es el latido de la punta, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, ahí puedo encontrarla. O sea, esta anatomía de superficie, que le voy mencionando todo para ir teniendo una idea. Vamos a ver que osteología existe un esqueleto axil, tronco, y uno apendicular, que serían los miembros. Ahí está importante en colores, prácticamente, para darse cuenta. ¿Ves? Este sería el exoesqueleto, aquí como le hablaba ahorita, del langostino. Exoesqueleto y endoesqueleto. Está muy bien. Ahora, cuando el protocolo para estudiar un hueso, en general, vamos a ver nombre. ¿Cómo se llama el hueso? Por ejemplo, efenoide, por ejemplo, frontal, por ejemplo, occipital. ¿Ve? La identificación. Ese, por ejemplo, es el efenoide, un hueso muy importante que estudiaremos en estos temas, un hueso que vamos a darle mucha profundidad. Ese efenoide, pero fíjense que ese efenoide, ¿a quién se me parece? La identificación es, usted va a decir, parece una concha, parece una piedra, parece un murciélago, miren, prácticamente, si yo lo cubro, miren las alas, miren la cabecita, las patas, pero fíjense que se me parece ¿a qué? A un murciélago. Hay libros de anatomía que te lleva a relacionar las estructuras con diferentes otras para recordar y para, así es la semántica, así es la estudio anatómico. Situación, posición anatómica. La posición anatómica es de acuerdo a la posición anatómica general del cuerpo humano que vimos anteriormente. Situación, dónde está situado, en la base del cráneo, en la parte más superior, en la parte más anterior. Ya daremos después lo que es la nomenclatura de la topografía anatómica, más adelante. La clasificación por su forma, porciones y partes importantes. Un hueso largo tendrá porciones, otros huesos tendrán partes, otros tendrán bordes, o tendrán áreas, caras, etc. Ahora, detalles anatómicos importantes. Se puede agregar, en el caso de músculo, etc., irrigación y la inervación, si la estructura lo permite. Todas las estructuras están inervadas, pero lógicamente se va a puntualizar más. Músculo tal, lo irriga tal arteria, lo inerva tal nervio, etc., para saber exactamente su posición donde está, y así voy a saber si se lesiona el nervio, por ejemplo, femoral, se afectarán los músculos que son inervados por el nervio femoral. Si se afectan los músculos de la cara, sabemos que es el facial. ¿Veis? Muy interesante, ya eso lo habíamos dado ya en neurociencia, para atrás en los videos, que pueden ir a revisar. Muy importante. La anatomía aplicada. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que déficit de vitamina D serían osteomalacia, osteopenia, osteoporosis. Una densidad de hueso disminuida, como se ve aquí, la trabécula de osteoporosis. Existe lo que se llama la densitometría ósea, un análisis, un examen muy importante que se realiza, donde me va a dar los tres niveles. Un color verde, donde hay una densidad normal, un color amarillo, donde hay una osteopenia, o sea, prácticamente el calcio está muy disminuido, puede estar relacionado con hormonas, con la raza, etcétera, y otras enfermedades que son osteomalacia, etcétera, el raquitismo. Hay una serie de enfermedades que me van a afectar el calcio, y entonces puede llegar la menopausia, etcétera, en este periodo, y va a llegar al rojo, peligroso. Al rojo, que sería la osteopenia, la osteoporosis, puede llegar a grave. ¿Por qué grave?
porque fíjense que la osteopenia puede estar hasta un 60%, un 45%, un 60% asociado a fracturas espontáneas. Pero la osteoporosis está asociada a más de un 75% a fracturas patológicas que pueden fácilmente, de un movimiento X, puede fracturarse el hueso. Eso es cuando ya es como un hueso, como un cristal, prácticamente ya no está, le falta mucha agua, le falta mucho calcio, etc. Y se vuelve como muy frágil, muy frágil. Entonces, así sería, se vuelve muy frágil y pueden haber fracturas con facilidad. Esta es la densitometría ósea normal que usted se realiza. Este es el resultado oficial que usted le dan, y hay una serie de datos que ahí ni siquiera yo sé que no se va a ver bien, pero les puedo recordar que la densidad normal va prácticamente de 4.5 a 5. Hay algo así, se mide para que ese es el nivel normal aquí, prácticamente que esté en verde, que esté entre la curva de este azul y este verde, como sería en la otra forma. Aquí está el punto bien, ¿lo ven? Prácticamente aquí estaríamos hablando, aquí, esta escala que dan aquí, de entre 1 a, de más 1 a 1 aquí. Aquí estaríamos hablando, en este caso, la calificación de la densitometría ósea. Muy bien, clasificación y distribución de los huesos. Vamos a ver cuántos huesos aproximadamente hay. En todos los libros aproximadamente, la mayoría habla de 206 huesos, y que pueden también, sin contar quizás los sesamoideos. Los sesamoideos son huesos que se encuentran cerca, en las manos, sobre todo en los pies, que están en la dirección o contenido en el espesor de un tendón. Son auxiliares de esos movimientos articulares. Un hueso sesamoideo se dice que el mayor es la patela, que se encuentra en la parte de la articulación de la rodilla, entre lo que es el tendón, donde termina el cuádriceps femoral. En ese espesor hay el retináculo patelar, ahí se encuentra la patela, o la rótula o patela. Ya la veremos más adelante cuando ya ve la anatomía de miembros inferiores. En el menor de 16 años, fíjense que puede dar una impresionante cantidad de hueso mayor. Por ejemplo, el coxal, los huesos de la pelvis, como que no se han osificado, lógicamente hay 3 huesos fundamentales en el coxal: el ilion, el isquion y el pubis. Esos 3 huesos, no los puse aquí ahora, estos 3 huesos que están aquí, sería lo que es el ilion, el pubis y el isquion. Menos de 16 años, da la impresión de que son huesos aislados y se funden después para formar el coxal y así la pelvis. Fíjense que sería entonces, inclusive puede, cuando un paciente un niño, 13 años, 12 años, accidentado, una bicicleta, etc., hay que tener cuidado porque puede impresionar fracturas de hueso de la pelvis, y no, son simplemente áreas de cartílago que unen esos 3 huesos. Algunas mediciones antropométricas importantes. Se dice que, fíjense que el húmero por 5 da aproximadamente la estatura del cuerpo, o el fémur por 4, que lo multiplica. Y esto se ve en lo que es la medicina forense, cuando aparece un esqueleto por ahí, hay muchos datos de cráneo, etcétera, dentadura o de huesos largos, que me ayudan a entender cuánto medía esa persona, inclusive si es la posición del fémur, etcétera, del cúbito y radio, y el ángulo aquí aproximado del brazo. En la posición anatómica hay una variación entre femenina y masculina, y me dice inclusive si era femenino o masculino. Lo que es el área de aquí, en la parte de lo que es la glabela, aquí adelante, más hundido en el hombre, más planito los huesos, con relación a los huesos nasales en la mujer. Y esto me da idea de que ese cráneo era de una mujer o de un hombre. Estas medidas son importantes conocerlo, medidas antropométricas en la medicina forense. Bueno, relación fisiológica y estructural del esqueleto y la composición química con respecto a su función.
Las dos funciones más importantes serían sostén y protección. Sostén, ven, ahí estoy sosteniendo la cabeza. Protección y, lógicamente, la función hematopoyética. Muchas áreas de huesos planos, la cresta ilíaca, el esternón, donde se hacen mediciones de la médula ósea, punción de la médula ósea, etc. Porque ahí producen, junto con el riñón, la eritropoyetina, prácticamente, junto con el riñón, y puede ser factores importantes de eritropoyetina en el colon, etcétera, en esta relación, pero el hueso se encarga, tiene lo que es la médula ósea, donde están las células madre, que producen las tres células fundamentales, que sería el eritrocito, que sería los glóbulos blancos y las plaquetas. Muy importante todo eso. Tener en cuenta que el hueso no es un simple hueso de sostén y ya, una cosa fuerte, dura que está ahí, sino que tiene su relación con el medio, el resto del sistema, la sangre, etc. Tiene este contenido de fósforo, calcio, hierro, y de ahí trastornos óseos relacionados, por ejemplo, con raquitismo, etc. Función hematopoyética y crecimiento corporal. Y por ser solidificado, tener gran cantidad de calcio, etcétera, de minerales, me permite el diagnóstico con rayos X, etcétera, como vimos en el tema anterior, que se veía en la parte blanca, se veía el hueso fácilmente, si hay fracturas, etc. Vamos a ver cómo se clasifican los huesos en general. Por su forma, pueden ser cortos, planos, largos, neumáticos e irregulares. Los cortos por lo general tienen tres dimensiones y son prácticamente, fíjense, se encuentran por ejemplo en la mano, en el carpo tenemos huesos cortos. Tienen quizás caras, son poca porción, el largo y el ancho casi son iguales. ¿Tú ves? Ahora los planos tienen dos caras, tiene el largo, el ancho predomina sobre el grosor. Sobre todo, por ejemplo, en el caso vamos a ver el parietal, tiene bordes, ¿ves? El grosor es un hueso plano, por tanto tiene bordes y por eso decimos que las caras y el largo y ancho predominan sobre su grosor. El grosor son planos. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos mira que se ve como si fuera un hueso plano, se ve frontal, parietal aquí, frontal y parietal, etc. Los largos sería, como ejemplo, le ponemos de nuevo el fémur, tiene la diáfisis y las epífisis, hueso largo, porque el largo son más largos que ancho y grueso. ¿Ven? Importante eso. Los neumáticos, porque presentan cavidades, por ejemplo, el frontal tiene seno, el esfenoide tiene seno, ¿ves? Tienen cavidades, ¿ves? El etmoides tienen seno, etc. Estos senos tienen sus funciones, están rodeando la cavidad nasal y ayudan en la fonación y más adelante y disminución del peso de la cabeza. Todo eso es importante. Tienen una relación física tremenda los huesos con relación a la función del cuerpo humano. Y tenemos los irregulares, por ejemplo, las vértebras. Las vértebras que no tienen una forma específica. Tienen un cuerpo, tienen las apófisis, caras, láminas, apófisis transversas y espinosas. Ya llegaremos ahí. Son ejemplos todos que estamos hablando e introduciendo la anatomía. Vamos a ver que los huesos tienen características de superficie. Tienen superficies articulares, como el nombre lo indica, forman parte de las articulaciones. Tienen superficies no articulares y pueden ser lisas o irregulares. Por ejemplo, tenemos elevaciones, eminencia, protuberancia, tubérculo. Bueno, este es el húmero, tiene tubérculo mayor y menor, por ejemplo. Tiene cóndilos, tiene epicóndilos. También hay cóndilos en el fémur, pero bueno, estamos poniendo el ejemplo ahora del húmero. Trocánteres, sería el caso del fémur. Apófisis, por ejemplo, apófisis acromial, ¿ves? La apófisis frontal del maxilar. Son ejemplos que voy poniendo para ir entrando. Espinas, por ejemplo, la espina. Por eso hay músculos que se llaman supraespinoso, infraespinoso. Esta es la espina escapular. ¿Ves?
crestas, por ahí veremos después crestas, etcétera, y líneas. En el coxal hay línea superior, posterior, que divide las áreas de los glúteos, mayor, medio y menor. Lo veremos también. Ahora tenemos depresiones, como fosas, fosa infraespinosa, fosa supraespinosa, por él. Los senos, incisuras, canales, conductos, cavidad, celda, antro y seno maxilar. Todo eso viene, pero estamos introduciendo, y después cuando lleguemos a cada hueso le decimos, esto es un seno, esto es una fosa, esto es un surco, esto es una línea, y así vamos a ir aprendiendo la anatomía, que es muy importante porque todo elemento en un hueso tiene una relación. Para algo está ahí. En una espina puede ser que haya tendones, músculos, en una fosa puede ser que esté ocupada por un músculo, y así poco a poco. Para el estudio de un hueso, para el estudio de cualquier hueso, tenemos lo que se llama el nombre, la identificación, que ahorita lo veíamos, pero ya estamos puntualizando, la posición anatómica, la situación, clasificación por su forma, posiciones o partes más importantes y detalles anatómicos. Este es el protocolo para estudiar un hueso. Cada hueso, usted tiene que aplicar ese protocolo que está ahí y lo va a llevar a el aprendizaje perfecto de ese hueso. Nada es de memoria. No, doctor, yo no tengo mucha memoria, ¿puedo hacer medicina? No. Usted estudia y repite y se graba tanto igual como el que lo leyó. Hay quien puede leerlo una vez y se le pega, te lo lee 3 y se le pegó igual. Tranquila. Ok. Características comunes de los vertebrados. La existencia de un esqueleto axial y medio, es decir, situación del sistema nervioso totalmente en relación con el eje del esqueleto. Polaridad o existencia de dos extremos y canal cefálico y caudal, importante. La simetría, es importante, importantísimo. La existencia de apéndices articulados que permiten la movilidad, eso es general. La constitución segmentaria y metamérica. Esto es importante. Toda la piel tiene líneas de Langer, que se llaman, y metámeras, que están en relación con la inervación, con los mismos segmentos medulares y los mismos segmentos de los agujeros intervertebrales. Sale una raíz y eso va a tener una representación en lo que es la piel. Muy importante. Igual que los grupos musculares, va a estar relacionado con los miotomas, que se formaron, las somitas, las miotomas, a nivel embrionaria, que tienen relación con la inervación de grupos musculares. Están los dermatomas y miotomas. Todo esto sí lo vimos en un video cuando dimos la médula espiral, por allá recuerdo. Así que pueden revisarlo. Yo me encargaré de ponerles en este video, llevarlos al video que habla de estos, de miotomas y dermatomas. Muy bien. Hay características particulares del humano en relación a los animales un poco, entre comillas, más inferior. Marcha erecta y vertical, desarrollo de la mano como órgano de trabajo, después que el cerebro se hizo plástico, más desarrollado, la mano tomó características especiales. Desarrollo del lenguaje articulado, muy importante, y gran desarrollo del encéfalo. Prácticamente igual, desde el niño que nace, hay una serie de elementos que se van desarrollando hasta toda la infancia, y hay un desarrollo que se llama desarrollo psicomotor. Entonces está relacionado con el desarrollo también del esqueleto y del grupo muscular, prácticamente. Recordad que el niño nace con poco músculo y mucho tejido graso. Importante eso. Revisar diferentes etapas de crecimiento de acuerdo a los grupos etarios. Esto lo pongo como nota. Revísenlo porque es importante. No esperen a llegar a la pediatría para revisar estos grupos etarios, porque para saber cómo es una persona en un futuro hay que ver cómo fue en la niñez, cómo fue su nacimiento, desde el ARCAR, desde su nacimiento, etcétera, su desarrollo psicomotor. Hay que ver para poder saber cómo es hoy, que lo tengo frente a mí en un consultorio. Muy importante, esa historia es muy interesante.
Tipos constitucionales del cuerpo humano. Se basa en las características morfológicas del individuo, asociadas a características fisiológicas y genéticas. Esto sería un longilíneo, esto sería un brevilíneo. Somos la mayoría mesolíneos. La mayoría somos 5 pies y algo, 6 pies y pico. Hay enanos pequeños y hay jugadores hasta de básquetbol que miden 7 pies y algo. Serían longilíneos. Hay que tener longilíneo, está relacionado con patologías tales, por ejemplo, con neumotoras frecuentes, los pulmones son más largos, hay enfermedades, son más propensos a enfermedades psicológicas de tipo eufórica, etcétera, de adelantamiento, y son muy ágiles mentalmente, por lo general. Todo lo contrario, este tipo de paciente tiene un carácter, vamos a llamarle biliar, carácter medio pícnico, y todos somos los mesolíneos, todos tenemos variabilidad de carácter, como se dice. Este pícnico tiende a las pancreatitis, tiende a problemas gástricos, etc. Hipertenso, todo eso. Método de investigación de anatomía sería la disección, inyección de colorante, corrosión, muy importante. ¿Ves? Métodos corrosivos, examen físico de los pacientes, exámenes complementarios, como la resonancia nuclear magnética y el PET, positron emission tomográfico, que nos ayuda a la disección, los exámenes complementarios, el examen físico y, por ejemplo, el método de disección corrosivo, importante visto ya para estudiar hígado, para estudiar pulmones, muy interesante. Se ve. Usa un material que usted lo mete en lo llena de ese material, lo mete en ácido, el ácido no corroe el material y te da toda la ramificación del área. Osteoporosis, miren la osteoporosis. Esas son las trabéculas, esto es un hueso saludable y esta es una osteoporosis. Healthy bone y osteoporosis. Osteogénesis imperfecta, ¿ven? Tiene diferentes grados desde el tipo 1 desde el tipo 1, ¿lo ven? Al tipo 6, tipo 5, que está totalmente deformado. Osteogénesis imperfecta. Todas estas enfermedades que se las pongo aquí, las pueden revisar paralelamente para que se vayan haciendo una idea de cómo es la parte de esqueleto mal formado que me lleva a estas malformaciones. Cuando vemos algunas malformaciones craneales, vamos a ver la escafocefalia, ¿ves? Donde esta sutura, lógicamente, esta sutura se cierra tempranamente. Entonces estas de aquí continúan creciendo y el cráneo tiene un diámetro anteroposterior mayor. La plagiocefalia anterior, una de las suturas frontales, se cerró o no se cierra a tiempo y se sigue produciendo y crece hacia un punto formando un pico. La brachiocefalia, ahí está toda la sutura frontal y estas que no se cerraron, ¿ves? Y la trigonocefalia que da esta forma, la sutura metópica, estas crestas de cordón óseo de sutura fundida que al cerrarse antes de tiempo, las demás se siguen y lógicamente va a producir la forma de cráneo deforme. Son ejemplos que les pongo para que sepan. Y entonces también está la macrocefalia. Cuando hay una hidrocefalia antes de que se cierre la sutura, se produce entonces todo el perímetro cefálico agrandado, niños con macrocefalia, etc. Tiene otras causas también. Ya de eso habíamos hablado en temas anteriores. Y algo sobre articulaciones, ¿veis? Lo vamos a dejar por ahí. La articulación es la unión de dos o más huesos. No es el tema de articulaciones hoy. Es simplemente hay un tema profundísimo de articulación. Es la unión de dos huesos más que tienen diferentes funciones dependiendo del sitio donde estén ubicadas o relacionadas. ¿Ves? Son puntos de dos huesos. Hay distintos tipos de articulaciones. Hay fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas son por membrana, por ejemplo, entre la fíbula y la tibia, una membrana, entre el cúbito y radio y una membrana interósea. Eso es, sobre todo, fibrosa. ¿Veis? Prácticamente.
Las cartilaginosas son cartílagos que son prácticamente la sínfisis del pubis, ¿ves? Las uniones, los discos intervertebrales, etc. Y las sinoviales, que son aquellas que tienen cápsulas, tienen líquido sinovial, está entre los huesos largos, por ejemplo, la rodilla, el codo, etc. Eso es por arribita. Perfecto. Yo creo que hasta ahí era el tema que tenía para hoy. Seguimos introduciendo, ya le daremos otro temita introductorio quizá más, y comenzamos ya, como estamos, con los huesos de la cabeza, para seguir adelante con cabeza y cuello. Seguimos. Mucho, necesito que compartan, porque yo quiero que estos conocimientos lleguen a todos los estudiantes. Compartan, bueno, y doctores que quieran revisar y recordar. Recordar es volver a vivir. Recuerden eso. Y entonces, que compartan, que los suscriptores le den a la campanita. Y quiero, si algunos suscriptores que hay por ahí, que les digo que un alto por ciento de suscriptores están suscritos y quizás los temas anteriores que he dado no eran de su gusto. Quizás entren otra vez al canal y probablemente les gusta, porque la mayoría de los suscriptores, los views no dependen de los suscriptores en general, no sé por qué. Bueno, es para ustedes que yo doy estas clases y sigan adelante. Compartan y la campanita para que les llegue espontáneamente el video. Sigo con ustedes y estaré con ustedes. Pasen un buen día.